Vale, pues la idea era que, bueno, dar unas pautas a los padres para que sepan qué hacer con las emociones de sus hijos y que no se vuelvan un poco locos, ¿no? Cuando veo que mi hijo tiene una rabieta, y por lo menos ofrecer esas herramientas para que sepan qué puedo hacer cuando me encuentro con mi hijo o con mi hija así. Pues bueno, es un libro que está dividido en dos partes. Una parte es un cuento para los más peques y luego hay otra parte que es para los padres. Y la primera, bueno, les enseña, ¿no? Es Martina, que es la protagonista, que va conociendo sus emociones y ellos les van diciendo cómo tienen o cómo necesita esa emoción para, bueno, pues para llorar o para estar contentos o para qué pasa cuando uno está enfadado, y les van explicando, ¿no?, la emoción. Y luego la segunda parte, que es más hacia los padres, bueno, pues ahí son unas pautas pues más sencillitas para saber en realidad cuando mi hijo o mi hija se encuentra con una emoción, qué puedo hacer yo para ayudarle, o a calmarle, o para que se encuentre mejor, o bueno, así, para que les ayude a ellos. Vale, bueno, yo trabajo como psicóloga, también el libro yo lo escribí con mi hermana, que ella es fisioterapeuta y bueno, tuvo una niña y a raíz de eso también apareció el libro y bueno, yo fue más por mi experiencia con los pacientes, que veía que al final conocían las emociones pero no sabían cómo gestionarlas, tanto niños como adultos. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, esa es un poco mi trayectoria, ¿no?, de dónde salió todo esto. Claro, al final la base del ser humano son las emociones, porque son emociones primarias y nacemos con ellas. Entonces, lógicamente, si cuando yo soy pequeñito, ¿no?, o soy pequeñita, no me enseñan a hacerlo de una manera que yo me pueda calmar sin utilizar nada externo, pues voy a tener una vida adulta mucho más tranquila. Lógicamente nos va a afectar cosas, pero no vamos a llegar a estados de ansiedad, de tristeza absoluta, ¿no?, y bueno, y más cosas, o utilizar cosas externas como el alcohol o el fumar para pues cubrir, ¿no?, a lo mejor pues ciertos problemas emocionales que podamos tener. Bueno, es para los dos, vale, es verdad que está más dirigida a los padres, pero por ejemplo, alguna vez que lo hemos leído, algunos niños se ven muy reflejados cuando tenemos que hablar de alguna emoción y se sienten muy reflejados. Entonces, bueno, a ver, es verdad que los padres les van a dar una guía importante, pero bueno, yo creo que a los hijos les va a gustar, ¿no?, el cuento. Pues mira, fue un caso que nos contaba una madre que no sabía cómo explicarle el miedo por las noches, y le contó el libro y de repente el niño se dio cuenta de para qué nos servía el miedo y y que no pasaba nada por tener miedo. Y entonces fue como, bueno, es verdad que si hay veces que le intentamos explicar a nuestro hijo de mil maneras qué es cada emoción, y hay veces que viéndolo, ¿no?, en su lenguaje, con ilustraciones, pues lo pueden llegar a entender mejor. Bueno, son padres que se quieran, a ver, todos se quieren involucrar, ¿no?, en la educación de sus hijos, pero es verdad que se requiere mucha paciencia y mucha repetición, porque al final las pautas que ponemos parecen muy sencillas, pero si las vamos repitiendo día a día, cada vez que me encuentro con mi hijo o con mi hija que tiene esa emoción, van a ver un resultado. Entonces tienen que tener mucha paciencia, tienen que seguir haciendo lo mismo, porque a base de la repetición es como el niño aprende, y bueno, y que tengan muchas ganas y que quieran mucho a sus hijos para tener ese espacio y ese tiempo para dedicarles a eso. Bueno, afortunadamente cada vez se oye más del tema y por lo menos se escucha, ¿no?, a gente y a los niños y a padres que algo emocional hay. Creo que todavía falta un trabajo importante, pero bueno, tanto en los colegios, ¿no?, y los tipos de libros que se ven ahora mucho más, todo este tipo de libros, está avanzando. Queda todavía mucho, pero está avanzando muchísimo.
Pues a ver, sí que es cierto que ahora hay muchos tipos de libros de emociones. Nosotros lo que ofrecemos, tanto mi hermana como yo, pensamos en cómo ofrecer algo más y lo que hemos incluido es eso, no solamente identificar la emoción, sino ayudar a nuestro hijo a saber qué hacer con ellas. Y yo creo que esto es una parte importante del libro, que damos pautas reales para la vida real. Y es verdad que necesitan su tiempo y necesitan un esfuerzo por parte de los padres para poder gestionarlo, pero funciona. Y además, te lo puedo decir, mi hermana ha tenido una niña, yo también, y yo lo aplico, aunque tenga un añito, yo lo aplico con ella y lo entiende. Y entiende cuando se le habla de las emociones y le dice, estás muy enfadado, te entiendo que estás muy enfadado, y por lo menos se calman y no se va más, ¿no? Si lo que hacemos es, si está muy enfadado y yo pues le regaño, pues ese enfado va a ser mucho más grande, pero si yo le ayudo a entender y a calmar y a por lo menos que ellos sepan lo que le pasa, se calma muchísimo, pero es verdad que hay que tener paciencia, pero teniendo un hijo se tiene la paciencia.